Hay momentos en la vida en los que el alma se detiene, no porque el mundo se haya frenado, sino porque el corazón ya no sabe hacia dónde caminar. Te encuentras en medio de caminos que se cruzan, de decisiones que pesan, de silencios que gritan, y entonces preguntas, ¿qué quiere Dios que haga? Esa pregunta tan simple y tan profunda ha resonado en el corazón del ser humano desde el principio de los tiempos. Todos hemos buscado la voz de Dios en medio del ruido. Todos hemos querido que Él nos diga qué paso dar, cuando la niebla cubre el camino. Pero la sabiduría de Dios no. Siempre llega como una voz desde el cielo. Veces llega como un susurro en medio del cansancio. A veces como una paz extraña que no entiendes pero te calma. Y otras veces llega a través de decisiones pequeñas que cambian el rumbo de todo. Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje no llegó a ti porque sí. Hay algo que Dios quiere revelarte. Y si abres tu mente y tu espíritu, descubrirás que la sabiduría divina no es un misterio oculto, sino una herencia que siempre ha estado disponible para quienes la buscan de verdad. Porque la sabiduría de Dios no es un premio para los perfectos, es un regalo para los que reconocen que no pueden solos. La sabiduría de Dios no se recibe con la mente llena, sino con el corazón dispuesto. Muchos piden dirección, pero pocos están dispuestos a vaciarse de su propio entendimiento. Queremos que Dios nos hable, pero seguimos aferrados a nuestras ideas, a nuestras razones, a lo que creemos que es mejor. Dios no revela su sabiduría a quien busca tener la razón. La revela a quien busca comprender su propósito. Y ese es el primer paso para recibirla. Rendir el ego, soltar la necesidad de control, aceptar que no lo sabemos todo, porque mientras el alma esté llena de ruido, la voz de Dios parecerá distante. Pero cuando el alma se aquieta, cuando dejamos de pelear con el destino, entonces su sabiduría se vuelve clara, suave, inconfundible. Muchos confunden sabiduría con conocimiento, pero no son lo mismo. El conocimiento te dice cómo funcionan las cosas. La sabiduría te muestra cuándo y por qué deben hacerse. El conocimiento te llena de información. La sabiduría te llena de propósito. Cuando Dios te concede su sabiduría, no solo te enseña a decidir, te enseña a discernir, te enseña a mirar más allá de las apariencias, a entender lo invisible detrás de lo visible, a reconocer que no todo lo que brilla viene de Él, y no todo lo que duele es una pérdida. Por eso, la sabiduría divina no siempre te lleva por el camino más fácil. A veces te guía por el más estrecho, el más incierto, el menos popular. Pero si Dios te está guiando, ese camino siempre te llevará a la verdad. La sabiduría de Dios no se impone, se revela. Y para recibirla hay que aprender a escuchar con el espíritu, no solo con los oídos, porque muchas veces Dios no responde con palabras, sino con dirección. No dice haz esto o aquello, pero abre puertas que nadie puede cerrar y cierra otras que insistimos en forzar. Escuchar a Dios no siempre significa oír una voz audible. A veces significa reconocer su mano moviendo los hilos de la vida, guiando cada detalle. Incluso cuando no lo entendemos, la sabiduría divina se manifiesta en los silencios, en los retrasos, en los desvíos que parecen injustos pero terminan siendo perfectos. Hay decisiones que no tienen lógica, pero tienen propósito. Y cuando caminas con la sabiduría de Dios, aprendes a confiar más en su propósito que en tu lógica. Dejas de preguntar ¿por qué? Y comienzas a preguntar ¿para qué? Dios no siempre te dirá lo que quieres oír, pero siempre te mostrará lo que necesitas entender. Y cuando eso sucede, algo cambia dentro de ti. Tu espíritu se alinea con el suyo, tu mente se aquieta y en lugar de correr detrás de respuestas, comienzas a caminar en paz, porque la verdadera sabiduría no te da todas las respuestas. Te da discernimiento para avanzar aun cuando no las tengas. Esa es la diferencia entre vivir con miedo
y vivir con fe. Dios no se complace en la confusión de sus hijos. Él desea que tomes decisiones sabias, decisiones que reflejen su carácter, su amor y su propósito. Pero para llegar ahí, primero tienes que aprender a reconocer su voz entre todas las demás. Hay muchas voces hablándote cada día. La voz del miedo, la voz del orgullo, la voz del pasado, la voz de quienes opinan sin comprender tu camino. Pero entre todas esas voces, hay una que no grita, no exige, no impone. Esa es la voz del Espíritu Santo. Esa voz no busca asustarte, busca guiarte. No te llena de dudas, te llena de paz. Y cuando esa paz aparece en medio del caos, es la señal más clara de que Dios está ahí. La sabiduría divina no te empuja, te conduce, no te obliga, te inspira, y cada vez que sigues esa inspiración, aunque no entiendas el resultado, estás caminando en la dirección correcta. Pero para reconocer esa voz, hay que aprender a callar el ruido de la mente, el peso del pasado, la ansiedad del futuro, porque solo en el silencio del alma puede escucharse la voz de quien todo lo sabe. Esa es la razón por la que muchos no logran escuchar a Dios. No porque Él no hable, sino porque no hacen silencio. Cuando logras callar por dentro, descubres que Él siempre estuvo hablándote. Solo estabas demasiado ocupado escuchando otras cosas. La sabiduría de Dios comienza cuando reconoces tus límites. Mientras creas que puedes hacerlo todo solo, la voz divina se mantendrá distante, pero cuando te detienes, respiras y admites que necesitas su guía, el cielo empieza a moverse a tu favor. Dios no revela su sabiduría a los soberbios, sino a los humildes, porque el orgullo cierra los oídos del alma, pero la humildad los abre. El que se cree sabio en su propia opinión se encierra en su propia confusión. Que busca la sabiduría de Dios se libera de sí mismo. No es casualidad que los más sabios sean también los más sencillos, porque han aprendido que el poder no está en saberlo todo, sino en depender de quien todo lo sabe. Y esa dependencia no es debilidad, es confianza. Cuando le dices a Dios, no entiendo, pero confío, estás activando algo sobrenatural. El Espíritu Santo empieza a iluminar tu mente, a limpiar tus pensamientos, a darte claridad donde antes solo había duda. Y poco a poco, sin que te des cuenta, comienzas a ver las cosas con otros ojos. Eso es recibir sabiduría divina. No es obtener todas las respuestas, sino tener una nueva mirada. Una mirada que ve el propósito detrás del dolor, la lección detrás del fracaso, la oportunidad detrás del cierre. Porque cuando Dios te da sabiduría, no cambia tu entorno, cambia tu percepción. Y cuando cambia tu percepción, cambia todo. La sabiduría de Dios no siempre se siente cómoda. A veces te pedirá que sueltes lo que amas, que esperes cuando quieres correr, o que calles cuando quieres responder. No porque quiera castigarte, sino porque está moldeando tu carácter. Y la sabiduría no se forma en la comodidad, sino en la rendición. Dios no te enseña sabiduría solo para que tomes mejores decisiones, sino para que te parezcas más a Él. Cada lección, cada demora, cada puerta cerrada tiene un propósito divino. Te está enseñando a confiar, a discernir, a mirar con ojos eternos lo que tu mente humana no puede entender. A veces, lo que llamas confusión es simplemente Dios protegiéndote. Esa relación que no funcionó, ese negocio que no prosperó, esa oportunidad que se perdió, quizá no eran pérdidas, sino salvaciones disfrazadas. Porque la sabiduría divina siempre mira más allá del momento. Cuando pidas sabiduría, no esperes solo claridad. Prepárate para el cambio, porque Dios no te mostrará únicamente qué hacer, sino también qué dejar de hacer. No solo te enseñará a abrir puertas, sino a cerrarlas cuando sea necesario. La sabiduría no siempre te lleva al éxito inmediato,
pero siempre te conduce al propósito eterno. Y cuando entiendes eso, dejas de pelear contra los procesos y comienzas a caminar en fe. La sabiduría de Dios no es teoría, es transformación. No llega a llenar tu mente de ideas, sino tu vida de propósito, porque cuando Dios te enseña, no lo hace con palabras vacías, sino con experiencias que dejan huella. Cada decisión que tomas bajo su guía se convierte en un paso hacia tu destino. Cada error del pasado se transforma en una lección divina. Nada se desperdicia cuando Dios te enseña. Pero hay algo que debes entender. La sabiduría no se recibe solo orando, se recibe obedeciendo. No sirve de nada pedirle a Dios dirección si, cuando la da, decides seguir tus propios caminos. La sabiduría divina se activa cuando confías más en su palabra que en tus emociones. Hay momentos en que el Espíritu Santo te hablará en lo profundo. Te dirá, no vayas por ahí, y aunque todo parezca correcto, algo dentro de ti sentirá inquietud. Esa incomodidad no es miedo, es advertencia, es la voz de Dios, tratando de evitarte un dolor que todavía no puedes ver. Otras veces sentirás una paz inexplicable al tomar una decisión que los demás no entienden. Esa paz es la confirmación de Dios. No es lógica, es divina. Cuando aprendes a discernir entre la paz de Dios y la ansiedad del mundo, comienzas a caminar en verdadera sabiduría y eso cambia tu vida para siempre. La sabiduría de Dios no depende del tiempo, pero se revela a través de él, porque el tiempo prueba lo que realmente viene del cielo. Las decisiones tomadas en sabiduría permanecen firmes, mientras que las que nacen del impulso se desmoronan con los días. Por eso, cuando Dios te dice que esperes, no te está negando su bendición, te está protegiendo de tu impaciencia. El tiempo de Dios no es una demora, es un filtro. En ese tiempo Él purifica tus motivos, limpia tus intenciones y fortalece tu fe. La sabiduría divina te enseña a no apresurarte, porque quien corre sin dirección se pierde, y quien espera en Dios siempre llega al lugar correcto, en el momento exacto. Tal vez ahora no entiendas por qué algunas cosas no se dieron como esperabas. Quizá te preguntas si tomaste el camino correcto, pero cuando Dios está en medio, incluso los desvíos te llevan a tu destino. Aprende a confiar en el proceso, aunque no veas el resultado, porque la sabiduría no solo se manifiesta en lo que eliges, sino en lo que decides esperar. Y en esa espera, tu espíritu se fortalece, tu fe madura y tu oído se vuelve más sensible a la voz del Espíritu Santo. Cada demora tiene propósito, cada silencio tiene enseñanza, cada pausa es una invitación a mirar más arriba. Recibir la sabiduría de Dios no significa que nunca fallarás. Significa que cada vez que tropieces, sabrás levantarte con propósito, porque la sabiduría no elimina los errores, los redime. Convierte tus caídas en escalones y tus heridas en testimonios. Dios no busca perfección, busca disposición. Y cuando tu corazón está dispuesto, Él transforma incluso tus decisiones equivocadas en lecciones que te acercan más a su voluntad. Así obra su sabiduría. Convierte lo que el enemigo quiso usar para destruirte en una herramienta para fortalecerte. Hay personas que aún cargan culpa por las decisiones del pasado, pero la sabiduría de Dios no se recibe mirando atrás, sino aprendiendo a ver con nuevos ojos. Porque cuando Dios te perdona, también te enseña, y cuando aprendes, ya no vuelves al mismo lugar. Esa es la diferencia entre el arrepentimiento y la culpa. La culpa te encierra en el error. El arrepentimiento te abre el camino hacia la sabiduría. Dios no desperdicia tus lágrimas. Cada una de ellas puede convertirse en la semilla de una nueva comprensión, si se la entregas a Él. Por eso, aún tus errores pueden ser el terreno donde brote la sabiduría divina. Cuando entregas tu pasado,
Tu mente se libera, y cuando tu mente se libera, el Espíritu Santo comienza a hablar con claridad. Hay algo poderoso que ocurre cuando decides dejar de huir de tus errores y comienzas a aprender de ellos. El alma se aquieta. La mente deja de pelear con lo que ya fue. Y el corazón, por fin, puede escuchar lo que Dios siempre quiso enseñarte a través de aquello que tanto dolió. Porque la sabiduría no nace en los días de éxito, sino en los días de silencio. No surge de lo que hiciste bien, sino de lo que tuviste que perder para entender. Las derrotas, cuando son entregadas a Dios, se convierten en lecciones que ninguna victoria podría darte. Dios no se avergüenza de tus caídas. Él las usa como parte del proceso. Cuando te equivocas, Él no te señala, te forma, no te abandona, te corrige con ternura. Y cada corrección divina lleva escondido un acto de amor. La sabiduría celestial no borra tu pasado, lo redime. Lo toma, lo limpia, lo transforma y lo convierte en testimonio. Porque cada vez que Dios te levanta de un error, está mostrando al mundo que su gracia es más grande que tu falla. Y en esa redención florece la sabiduría. ¿Sabes por qué Dios permite que tropieces a veces? Porque quiere enseñarte a depender más de Él que de tu propio juicio. Porque mientras creas que puedes solo, no escucharás su voz. Pero cuando reconoces que no puedes, cuando caes de rodillas y clamas por dirección, Él responde, y su respuesta no siempre es inmediata, pero siempre es perfecta. El camino de la sabiduría no es recto, es un proceso de transformación constante, un proceso donde Dios te muestra que incluso los errores tienen sentido cuando los entregas en sus manos. Cada fracaso puede volverse una puerta hacia una comprensión más profunda. Si decides no rendirte, hay personas que oran pidiendo sabiduría, pero siguen cargando con la culpa de decisiones pasadas. Y esa culpa se convierte en una barrera que impide que la voz de Dios fluya con libertad. Pero cuando decides perdonarte, cuando aceptas el perdón de Dios y dejas de castigarte por lo que ya fue, algo se rompe en el mundo espiritual, el peso se va, la vergüenza se disuelve y el alma, ligera, se abre a la enseñanza divina. Dios no te mira por lo que fuiste, sino por lo que estás siendo en sus manos. Él no ve tu historia como una lista de fracasos, sino como una secuencia de pasos hacia la plenitud. Porque cada error que entregas a su voluntad se convierte en una semilla de sabiduría. Quizás tomaste decisiones que te alejaron de personas, oportunidades o caminos que creías correctos. Quizás hoy mires atrás con tristeza, pero si pudieras ver lo que Dios estaba viendo en ese momento, entenderías que cada pérdida fue parte de su dirección. Él no permitió que ciertos caminos prosperaran porque su sabiduría ya sabía que más adelante te harían daño. La sabiduría divina muchas veces se revela en retrospectiva. Solo cuando miras hacia atrás con los ojos del Espíritu, comprendes que cada error tenía un propósito escondido. Nada fue inútil, nada fue desperdicio, todo fue enseñanza. Y cuando llegas a ese punto de comprensión, la culpa ya no tiene poder sobre ti. El pasado deja de ser un peso y se convierte en testimonio. Y entonces entiendes que la verdadera sabiduría no consiste en no equivocarse, sino en permitir que Dios transforme cada equivocación en crecimiento. Por eso, cuando busques la sabiduría de Dios, no temas mirar tu historia. No la mires con vergüenza, mírala con gratitud, porque si hoy estás aquí, escuchando este mensaje, es porque Dios ya ha estado obrando en ti desde mucho antes de que lo notaras. Cada lágrima, cada silencio, cada error fue parte del proceso de formación. Y hoy, esa formación comienza a dar fruto. La sabiduría no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto has aprendido a confiar. Porque el que confía entiende que incluso lo que parece un error puede ser parte del plan perfecto de Dios. Y cuando vives desde esa verdad, la vida deja de ser una lucha constante para volverse una caminata guiada.
Esa es la madurez espiritual que Dios quiere para ti. Una vida donde cada decisión esté marcada por discernimiento, donde cada paso esté sostenido por fe y donde cada caída se convierta en una oportunidad para escuchar con más claridad la voz del Espíritu Santo. Cuando comienzas a caminar bajo la sabiduría de Dios, tu vida toma un ritmo diferente. Ya no te mueves por impulso, te mueves por propósito. Dejas de reaccionar ante lo que ves y empiezas a responder desde lo que crees. Tu mente se serena, tu espíritu se fortalece y tu corazón aprende a descansar incluso en medio de la incertidumbre. Porque la sabiduría de Dios no solo te enseña a tomar decisiones correctas, te enseña a vivir en paz con las consecuencias. Te enseña que la dirección divina no siempre busca agradarte, sino formarte. Y cuando entiendes eso, dejas de pedirle a Dios caminos fáciles y comienzas a pedirle entendimiento para los caminos difíciles. El sabio no es el que tiene todas las respuestas, sino el que sabe esperar la respuesta de Dios sin desesperarse. El sabio no se deja guiar por las emociones del momento, sino por la convicción del Espíritu. Porque mientras las emociones cambian, la voz de Dios permanece firme. A veces, la sabiduría te llevará a hacer silencio cuando otros quieren discutir, a mantener la calma cuando todos reaccionan, a quedarte quieto cuando todo en ti quiere correr. Esa quietud no es debilidad, es dominio espiritual, es la señal de que has aprendido a confiar en la dirección del cielo más que en tus impulsos humanos. La sabiduría te enseña a ver más allá del ahora, a mirar los frutos antes de sembrar la semilla, a discernir las intenciones, antes de dejarte impresionar por las apariencias, porque no todo lo que parece bendición viene de Dios, y no todo lo que parece pérdida es una derrota. Dios te da sabiduría para que puedas elegir relaciones que edifiquen, proyectos que bendigan, palabras que sanen. Porque cada decisión que tomas en sabiduría es una forma de adorarlo. Y cuando tus decisiones comienzan a reflejar su carácter, su luz se manifiesta en ti. Caminar con sabiduría no significa vivir sin luchas, sino tener claridad en medio de ellas. Porque la sabiduría no te exime de las tormentas, pero te enseña a navegar con fe. Y cuando el Espíritu Santo habita en ti, incluso las aguas más turbulentas se convierten en lecciones que fortalecen tu espíritu. Recuerda esto: la sabiduría divina no te eleva para presumir, te eleva para servir, porque quien realmente entiende a Dios usa su sabiduría no para dominar, sino para amar. Y el amor, cuando es guiado por la sabiduría celestial, se convierte en el mayor reflejo del Espíritu Santo sobre la tierra. La sabiduría de Dios no se trata solo de decisiones correctas, sino de una vida guiada por el Espíritu, porque cuando el Espíritu Santo habita en ti, tu forma de pensar cambia, tu manera de actuar cambia, y tu destino también cambia. Dejas de depender de la lógica humana y comienzas a confiar en la mente de Cristo, y eso lo transforma todo. La sabiduría de Dios es una lámpara en medio de la oscuridad. No siempre ilumina todo el camino, pero siempre te muestra el siguiente paso. Y eso basta, porque el sabio no necesita ver el final para seguir caminando. Le basta con saber quién lo guía. Hay un momento en la vida en que comprendes que ya no se trata de entenderlo todo, sino de permanecer fiel. Ahí es donde nace la verdadera sabiduría. No en el conocimiento acumulado, sino en la obediencia silenciosa, porque los sabios de Dios no hacen ruido, pero dejan huella. Cada decisión que tomes con Él será una semilla plantada en tierra eterna. Y aunque otros no comprendan tus pasos, el cielo sí los celebra, porque vivir en sabiduría es vivir en comunión. Es dejar que tu voluntad se rinda ante la suya, sabiendo que en su voluntad está tu paz. Dios no te está llamando a ser perfecto,
Te está llamando a ser consciente, a no decidir desde la prisa, sino desde la presencia, a no moverte por miedo, sino por fe, a no buscar respuestas fuera, sino dirección dentro, porque la sabiduría de Dios no se impone, se recibe. No se obtiene con esfuerzo humano, sino con entrega espiritual. Es un don, un regalo que se derrama sobre aquellos que caminan con humildad. Y hoy, si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Dios está tocando a la puerta de tu entendimiento, te está invitando a vivir guiado por su espíritu, a decidir desde su corazón, a pensar con sus pensamientos, porque cuando caminas bajo su sabiduría, nada te falta, nada te confunde y nada te detiene. Esa es la promesa de Dios para quienes confían en Él, que su luz será tu guía, su palabra tu consejo y su presencia tu descanso. Y cuando eso se cumple, tus pasos dejan de ser inciertos, porque ya no caminas solo. Has aprendido a escuchar, has aprendido a discernir, has aprendido a esperar. Y eso significa que ya has comenzado a vivir bajo la sabiduría del Altísimo. Que cada decisión, desde hoy, sea una respuesta a su voz, que cada paso sea un acto de fe, y que en cada proceso recuerdes esto. La sabiduría de Dios no solo te enseña a elegir bien, te enseña a vivir en plenitud, aun cuando no entiendas el camino, porque el sabio no teme el futuro, confía en quien lo sostiene, y quien confía en Dios nunca se pierde.